Bueno, muchachos, vamos a dar, digamos, una explicación teórica previa para lo que tenemos que hacer en este laboratorio, que es la simulación precisamente que corresponde a la guía 1 de espectros, señales, etc. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en esa guía nos van a pedir unas medidas de potencia, y para eso vamos a hacer un recorderis de cómo se calculan las potencias y también de lo que vimos en la última clase. Entonces, algo importante que tenemos que ver es que, por ejemplo, he escogido algunas de las señales que ya hemos trabajado en algunos ejercicios. Este, por ejemplo, lo saqué de la guía número 1, donde hay una señal senoidal con una amplitud 5 y que tiene precisamente una frecuencia de 4 kHz. Nosotros ya vimos en clase que si yo tengo, perdón, ahí me quedó un poquito feito, voy a dibujar. Si nosotros vamos a dibujar precisamente el espectro electromagnético de esta señal, entonces lo que nosotros tenemos que hacer precisamente es tener lo que acabo de decir, y es cuál es la frecuencia y cuál es la amplitud de la señal. Entonces nosotros, yo por ejemplo puedo graficar aquí el espectro de frecuencias de esa señal y puedo decir que aquí es voltaje y aquí tengo frecuencia, y que teniendo en cuenta eso, como es una senoidal, yo voy a tener un impulso con amplitud 5 voltios a una frecuencia de 4 kHz. Ese es el espectro de esta señal que nosotros tenemos aquí. Si a mí me preguntan este 5 voltios y esto como, o sea, qué cantidad de potencia tenemos nosotros, entonces tenemos que recordar cuál es la ecuación de la potencia. Y entonces la ecuación de la potencia es voltaje al cuadrado sobre resistencia, ¿sí o no? Pero resulta que cuando nosotros tenemos este voltaje al cuadrado, este no es cualquier voltaje al cuadrado, este es RMS, lo cual quiere decir que realmente esto que yo tengo aquí es el voltaje pico. Entonces, si yo tengo el voltaje pico, la potencia de mi señal, pues si recordamos lo que aprendemos en circuitos, el voltaje RMS es igual al voltaje pico sobre raíz de 2. ¿Y por qué razón? Pues porque nosotros no, recuerden que la potencia está relacionada con la energía que hay bajo la curva, con el área bajo la curva. Y si ustedes se fijan, pues realmente no todo el tiempo durante la parte que está arriba o la parte que está abajo, la señal pues es completamente cuadrada, sino pues precisamente es senoidal. Entonces, como es senoidal, hay una parte de la potencia que pues que no está presente en la señal, y por lo tanto el voltaje efectivo, el que uno mediría en una señal senoidal como esta, sí, que es AC, y la medimos con el tester, es realmente el voltaje RMS. Entonces, ¿qué es el voltaje eficaz? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, eso quiere decir que yo puedo decir que la potencia de esta señal senoidal es voltaje pico al cuadrado sobre 2R, que es lo mismo que poner esto al cuadrado, pues que sería el RMS, y entonces el 2 se convierte acá. O sea, yo puedo de esa manera hallar la resistencia de una senoidal. La senoidal es lo más sencillo que nosotros nos vamos a encontrar, precisamente por eso es tan importante esta señal. Entonces, esa es una de las que vamos a medir precisamente en nuestro laboratorio. Posteriormente vamos a tener una señal cuadrada. En la señal cuadrada, que si ustedes recuerdan, es la que la vimos en clase, ella responde precisamente a una serie de Fourier, porque esta es periódica. Entonces tenemos lo mismo, voltaje y frecuencia, y tenemos esta ecuación. Esta ecuación me dice que asumamos que aquí también es 5 y menos 5, para que sea igual a la anterior. Entonces, si ustedes se fijan, aquí lo que nosotros tenemos es 1, 2, 3, bueno, etcétera, los armónicos impares, porque mire, esta está la frecuencia, esta está la 3 frecuencia, la 5. Asumamos que esta frecuencia
va a tener lo mismo del anterior. La anterior, recordemos, la anterior era de 4K. Entonces digamos que la frecuencia de la señal cuadrada es 4 kHz. Si la frecuencia de la señal cuadrada es 4 kHz, yo voy a tener un armónico en seno de omega t, es decir, en 4 kHz. Un armónico, que ahorita vemos cuál es la frecuencia, en 3 veces 4 kHz, o sea, en 12 kHz. Voy a tener otro armónico en 5 veces la frecuencia, sí, por 4, 20 kHz. Porque solamente son los armónicos impares. O sea que aquí hay uno que vale 0 y acá hay otro que vale 0. Y así sucesivamente. La siguiente sería 7 por 4, 28 y así. ¿Qué pasa con las potencias? Pues la potencia de la primera es 4 por la amplitud sobre pi. O sea, 4 por 5 sobre pi. La siguiente va a ser 4 por 5 sobre 3pi. Eso lo estoy sacando aquí de la ecuación. Y el otro va a ser 4 por 5 sobre 5pi. Y así sucesivamente. Si hubiera otro, sería 4 por 5 sobre 7pi para la señal cuadrada. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí. ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, en la sumatoria, porque precisamente es una serie de Fourier de 3 armónicos. Lo cual quiere decir que la potencia total de la señal, o la potencia de la señal, voy a poner aquí en la señal cuadrada, va a ser igual, esto es como un cuadrado. Así, si yo solamente tengo 3 armónicos, va a ser la suma del primer armónico, de la potencia del primer armónico, más la potencia del tercer armónico, porque no hay el segundo, más la potencia del quinto armónico. ¿Listo? ¿Qué son los armónicos? Los armónicos son senoidales. Por lo tanto, voy a utilizar la misma ecuación de la potencia de acá arriba. Voltaje pico al cuadrado sobre 2R. Y voy a venir aquí y voy a decir, mire, es que la potencia del primer armónico es el voltaje pico del primer armónico sobre 2R, voltaje al cuadrado, ¿no? Más el voltaje pico del tercer armónico al cuadrado sobre 2R, más el voltaje pico del quinto armónico al cuadrado sobre 2R. Y si yo tuviera más armónicos involucrados, recuerden que la señal cuadrada tiene infinitos armónicos, entonces pues sería así. Pero nosotros pues solamente estamos tomando 3 como lo están pidiendo en el laboratorio. Claro, ¿cuál es el voltaje pico 1? 4 por 5 sobre pi. ¿Cuál es el voltaje pico 3? 4 por 5 sobre 3pi. ¿Cuál es el voltaje pico del quinto armónico? 4 por 5 sobre 5pi. Y esa sería la potencia de 3 armónicos de la señal cuadrada. Pero ¿cuál sería la potencia total? Total, si yo no tuviera los 3 armónicos, sino que tuviera todos los armónicos. Si yo tuviera todo el ancho de banda para yo tener los armónicos así, sean bien chiquiticos. Pues resulta que como antes, es voltaje RMS al cuadrado sobre resistencia. Pero ¿cuál es el voltaje RMS de una señal cuadrada? Pues el voltaje RMS de una señal cuadrada es el mismo voltaje pico. Porque, pues es que mire, aquí tenemos toda el área bajo la curva, o sea, aquí no está recortada ni nada. Entonces, todo el voltaje pico es básicamente el voltaje de la señal. ¿Cuál es el objetivo del laboratorio? El objetivo del laboratorio es que nosotros hagamos estas mediciones con 3 armónicos y la suma va a ser muy cercana a lo que nos va a dar el batímetro. Ahorita en el siguiente video, pues voy a mostrar el montaje. Entonces, realmente uno calcula con estos, eso sería la parte teórica, después se verifica la parte simulada y con lo que del batímetro pues tiene que estar entre más del 90%, o sea, entre digamos 89 y 95% de la señal va a estar confinada en estos 3 armónicos, o sea, todos los otros, el séptimo, el noveno, el 11, van a ser lo que le hace falta para que la suma de estos 3 dé lo mismo de lo que da el batímetro. Por otro lado, hay que repetir el mismo ejercicio,
pero con una señal triangular. En la señal triangular nos vamos a encontrar un comportamiento muy similar. No voy a hacer los valores, pero sí les voy a decir, si este es de 5 y la frecuencia es 4K como en el anterior, pues nosotros vamos a tener un armónico, mire que en omega, o sea en la frecuencia que sería 4K, otro armónico en 3 veces la frecuencia que sería 12K y otro armónico en 5 veces la frecuencia. Pero ¿qué sucede? Voy a repetir algo y voy a mostrar, y es que básicamente nosotros estos los dibujé muy grandes. ¿Y por qué los dibujé muy grandes? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué me equivoqué? Porque mire que ahora es 8 por 5 sobre pi al cuadrado. Es decir, las magnitudes van a ser diferentes, van a ser más pequeñas que en el anterior. El otro va a ser 8 por 5 sobre 3 al cuadrado por pi al cuadrado. O sea que va a caer mucho más rápidamente. ¿Listo? Y por lo tanto, aunque tiene la misma forma, entre comillas, pues van a ser más pequeños en magnitud los armónicos. Igualmente, nos vamos a volver a tener lo mismo, que el voltaje de la señal triangular va a ser la potencia del primer armónico, más la potencia del tercer armónico, que pues ya hay que colocarla, más la potencia del quinto armónico. Aquí ya no va a ser tan en el 90%, va a ser menos el porcentaje, pero de todas maneras vamos a compararlo con el batímetro. En el batímetro, la potencia de una señal triangular, si no lo recuerdan, si no lo vieron, es, bueno, lo primero, esto sí, RMS al cuadrado sobre R, pero el voltaje RMS de una señal triangular, el voltaje RMS va a ser igual a voltaje pico sobre raíz de 3, lo cual quiere decir que aquí sería voltaje pico al cuadrado sobre 3R. Esta es la total de la señal triangular. Lo que hay que relacionar de manera pues teórica y también en las mediciones es cuánto nos da en el batímetro y cuánto nos da la suma de los 3 armónicos. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver que ya no va a ser el 90%, va a ser un poquito menos, pero que también gran parte de la señal de potencia, de la potencia de la señal, perdón, está en esos primeros 3 armónicos. ¿Listo? Esto que estoy mostrando hace parte de lo que tienen que hacer ustedes en el informe como preinforme, y es decir, cuáles son los datos teóricos, cómo debería ser para las señales del laboratorio, y me voy a pasar a la guía de laboratorio que no sé qué la hice, esperen un momentico, aquí está la guía de laboratorio, y en la guía de laboratorio nos vamos a encontrar que hay que hacer esos cálculos para una seno de 1 kHz con 8 voltios pico, para una seno de 40 kHz con 8 voltios pico, para una señal cuadrada de 40 kHz con 8 voltios pico y para una señal triangular de 40 kHz con 8 voltios pico. ¿Listo? Eso hace parte de los datos previos y que también van a servir para nutrir las tablas. Por ejemplo, esta tabla hay que hacerla tanto para la cuadrada como para la triangular, con cuáles son el voltaje RMS esperado y la potencia esperada de cada uno de los armónicos, primer armónico, tercer armónico y quinto armónico. La columna esta medida y esta medida va a ser lo que nos salga de multisim, y las dos que hice en fórmula es lo que nosotros vamos a hacer en cálculo. Esta potencia total en milivatios va a ser la potencia dada por esta suma de las 3, o sea, pero esto que nos den la medición, porque ojo, esta es lo esperado y esto es lo que vamos a medir. Ahora voy a explicar cómo se va a medir. Y entonces la suma de los 3 lo colocamos aquí y aquí va a ser la suma del batímetro. Una de las conclusiones va a ser básicamente qué porcentaje nos está dando, si se cumple lo que se mide con lo que se espera, con lo que se calcula teóricamente y todo eso. Entonces con eso termino la explicación de esta parte teórica.